Universidad Autónoma de Baja California, Facultad Ciencias de la Salud. Somos el equipo 8 y está conformado por Apodaca Meraz Carla Michelle, Muro Serafín Valeria, Pérez Molina Silvia Dalet, Peña Guarneros Jennifer Rocío, Valdés Borbón Rosa María. A continuación les hablaremos sobre el capítulo 9, defectos congénitos y diagnóstico prenatal, materia impartida por De la Cruz Casimiro Enrique. Malformaciones congénitas. Defecto del nacimiento, malformación congénita y anomalía congénita son conceptos sinónimos que se utilizan para describir trastornos estructurales, conductuales, funcionales y metabólicos presentes al nacer. Los términos que se utilizan para describir el estudio de esos trastornos son teratología y dismorfología. Las anomalías estructurales mayores se identifican en cerca del 3% de los nacidos vivos, y los defectos congénitos son una causa importante de mortalidad infantil, al generar alrededor del 25% de las muertes en esta población. En la gráfica, como podemos observar, se muestra la contribución de distintos factores a la generación de defectos congénitos. Cerca del 15% tiene etiología ambiental pura, como fármacos, contaminantes ambientales, enfermedades infecciosas y afecciones maternas, como diabetes, fenilcetonuria, obesidad, etc. En 30% la causa es solo genética, como anomalías cromosómicas y mutaciones de un solo gen. Por último, el 55% es multifactorial e implica interacciones entre genes y teratógenos. En este último grupo también se incluyen los defectos congénitos de origen desconocido. Muchas malformaciones ocurren durante la formación de estructuras. Por ejemplo, en el periodo de organogénesis, que se extiende desde el inicio de la tercera semana hasta el final de la 8ª semana de gestación. En la gráfica se puede observar cómo se relacionan los periodos de la gestación con los riesgos de los defectos congénitos inducidos. Muchas malformaciones se inducen en el periodo embrionario, durante la tercera a la 8ª semana. Esto vendría siendo la parte azul de la gráfica. Sin embargo, los embriones también son sensibles durante las primeras 2 semanas en que se establecen los ejes cráneo-caudal e izquierda-derecha y pueden inducirse casi cualquier tipo de defecto congénito en este periodo. Esto vendría siendo la parte amarilla de la gráfica. Después de la 8ª semana inicia el periodo fetal y se extiende hasta el término. Durante este periodo se disminuye el riesgo de que se presenten defectos estructurales microscópicos. No obstante, puede ocurrir afectación en los sistemas orgánicos. Por ejemplo, el cerebro sigue diferenciándose durante el periodo fetal, y de tal modo que la exposición a tóxicos puede desencadenar discapacidades para el aprendizaje o el tipo intelectual. El hecho de que la mayor parte de los defectos congénitos se desarrolle antes de la 8ª semana no obliga a establecer estrategias preventivas para los defectos congénitos antes de la concepción. Desafortunadamente, la mayor parte de las mujeres no acude a una primera consulta prenatal, sino que hasta la 8ª semana. Esto es después del periodo crítico para la prevención de la mayor parte de los defectos congénitos. Las disrupciones dan origen a alteraciones morfológicas de estructuras ya formadas y se deben a procesos destructivos. Las deformaciones son el resultado de fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto por un periodo prolongado. A menudo pueden revertirse en el periodo postnatal. Y el síndrome es un grupo de anomalías que ocurren juntas y provienen de una causa común. Factores ambientales. Hasta el inicio de la década de 1940 se asumía que los defectos congénitos se debían ante todo a factores hereditarios. Cuando Norman Gregg descubrió que la rubiola que afectaba a la madre durante una fase temprana del embarazo generaba anomalías en el embrión, se hizo evidente que las malformaciones congénitas en el humano también podían derivar de factores ambientales. En 1961, las observaciones de Lenz vincularon los defectos de las extremidades con el sedante talidomida y dejaron claro que los fármacos podían atravesar la placenta y producir defectos congénitos. Desde entonces, muchos agentes se han identificado como teratógenos, que son factores que causan defectos congénitos. Principios de teratología. Se han definido los factores que determinan la capacidad de un agente para producir defectos congénitos y se han constituido en los principios de la teratología, incluyendo 1. La susceptibilidad de la teratogénesis depende del genotipo del producto de la concepción. 2. La susceptibilidad a la teratogénesis varía de acuerdo con la etapa del desarrollo del embrión en que se produce la exposición. Muchos defectos congénitos son inducidos durante la tercera a la 8ª semana de gestación. 3. Las manifestaciones del desarrollo anómalo dependen de la dosis y la duración de la exposición a un teratógeno. 4. Los teratógenos actúan de maneras específicas como mecanismos sobre las células y los tejidos en desarrollo para desencadenar una embriogénesis anormal o patogénesis.
5. Las manifestaciones del desarrollo anormal por efecto del teratógeno son muerte, malformaciones, retraso del crecimiento y trastornos funcionales. Agentes infecciosos. Entre los agentes infecciosos que inducen defectos al nacimiento se encuentran distintos virus. Los defectos congénitos debido a la rubiola durante el embarazo, síndrome de la rubiola congénita, solían ser un problema importante. No obstante, el desarrollo y la aplicación amplia de la vacuna casi han eliminado las malformaciones congénitas por esta causa. El citomegalovirus es una amenaza grave y un claro ejemplo de un agente infeccioso, ya que a menudo la madre carece de síntomas, pero los efectos sobre el feto pueden ser devastadores. Por otra parte, algunos neonatos son asintomáticos al nacer, pero desarrollan anomalías más importantes ya más tarde, como pérdida auditiva, disfunción visual y discapacidad intelectual. Teratogénesis mediada por el varón. Diversos estudios han indicado que la exposición a sustancias químicas y agentes de otros tipos como etilinitrosourea y radiación pueden inducir mutaciones en las células germinales masculinas. Investigaciones epidemiológicas han vinculado la ocupación paterna y las exposiciones ambientales a mercurio, plomo, solventes, alcohol y tabaquismo, ya que esto influye al aborto espontáneo, el peso bajo al nacer y los defectos congénitos. La edad paterna avanzada es un factor para el crecimiento del riesgo en ciertos tipos de defectos congénitos estructurales, síndrome de Down y mutaciones autosómicas dominantes de novo. Así, la edad a la cual los hombres se reproducen puede afectar en gran medida a la tasa de cambio genómico en la población. El perinatólogo tiene varias estrategias para valorar el crecimiento y el desarrollo del feto en útero, entre ellos ultrasonido, análisis del suero materno, amniocentesis y muestreo de las vellosidades coriónicas. Combinadas, estas técnicas están diseñadas para detectar malformaciones, anomalías genéticas, crecimiento fetal general y complicaciones del embarazo. La ultrasonografía es una técnica relativamente no invasiva que recurre a ondas de sonido de alta frecuencia que se reflejan desde los tejidos para generar imágenes. La exploración puede realizarse vía abdominal o vaginal, y en la segunda se obtienen imágenes de mayor resolución. De hecho, la técnica, que surgió en la década de 1950, ha avanzado hasta el grado en que es posible detectar el flujo sanguíneo en los vasos de gran calibre, el movimiento en las vías de las válvulas cardíacas y el flujo de líquido por la tráquea y en los bronquios. Parámetros importantes que revela el ultrasonido incluyen características de la edad y el crecimiento del feto, presencia o ausencia de anomalías congénitas, condición del ambiente uterino, incluida la calidad del líquido amniótico, implantación placenteria y flujo sanguíneo umbilical, y presencia de gestaciones múltiples. Todos estos factores se realizan para determinar las estrategias apropiadas para el control del embarazo. Las malformaciones que pueden identificarse mediante ultrasonidos son los defectos del tubo neural, anencefalia y espina bífida, defectos de la pared abdominal. De igual modo, los defectos cardíacos y faciales, entre ellos el labio y el paladar hendidos. Durante la amniocentesis se inserta una aguja a través del abdomen hasta la cavidad amniótica, que se identifican mediante ultrasonido, y se extraen alrededor de 20 a 30 mililitros de líquido. Por la cantidad de líquido que se requiere, el procedimiento no suele realizarse antes de las 14 semanas de gestación, en que existe un volumen suficiente que evita poner en riesgo al feto. El muestreo de vellosidades coriónicas implica la inserción de una aguja a través del abdomen o la vagina, hasta alcanzar la masa placenteria o aspirar alrededor de 5 a 30 miligramos de tejido velloso. Las células pueden analizarse de inmediato, pero la precisión de los resultados es limitada debido a la frecuencia elevada de errores cromosómicos en la placa normal. Así, las células del núcleo mesenquimatoso se aíslan mediante tripsinización de la capa externa del trofoblasto y se cultivan. Cordocentesis o muestreo percutáneo de sangre umbilical. La cordocentesis o muestreo de sangre umbilical es la técnica que prefiere para obtener sangre fetal. Puede utilizarse en la semana 14 y se realiza mediante la inserción de una aguja hasta el cordón umbilical bajo guía de un ultrasonido. Las muestras de sangre aportan células para un análisis citogénico rápido y se utilizan para diagnosticar enfermedades hematológicas. Las técnicas
tienen una incidencia un poco alta de pérdida fetal. La aminocentesis, las pruebas diagnósticas prenatales invasivas como la amniocentesis, el MBC y la MPSU, se reservan para embarazos de alto riesgo en los factores que determinan riesgos más altos en las mujeres que se encuentran en los siguientes: edad avanzada, 35 años o más, antecedentes familiares de problemas genéticos como haber tenido un hijo con síndrome de Down o algún defecto del cierre del tubo neural, presentación de de enfermedad materna como diabetes, ultrasonidos o pruebas para detención en suero como resultado normal. Pruebas para detención en el suero materno. Las búsquedas de marcadores bioquímicos relacionados con la condición fetal condujo al desarrollo de las pruebas de detención en el suero materno. Una de las primeras pruebas de este tipo fue la cuantificación de las concentraciones séricas de AFP. La AFP se sintetiza por la común en el hígado fetal, alcanza una concentración máxima alrededor de las 14 semanas y se fuga hacia la circulación materna a través de la placenta. Así, las concentraciones de AFP se incrementan en el suero materno durante el segundo trimestre y después de la semana 30 de gestación comienza a mostrar declinaciones constantes cuando existen defectos en el tubo neural y varias anomalías, entre ellas onfalocele, gastroquisis, distrofia vesical, síndrome de bridas amnióticas, teratoma sacroocígeo y artresia intestinal. La concentración de AFP se eleva en el líquido amniótico y en el suero materno. En otros casos, la concentración de AFP disminuye, como en el síndrome de Down, la trisomía 18, las anomalías de los cromosomas sexuales y la triploidea. La cuantificación del AFP combinada con el análisis de los marcadores del segundo trimestre en el suero materno puede aumentar la tasa de detención de defectos congénitos debido a que estos análisis son para detención y no para permitir establecer un diagnóstico definitivo. En los resultados positivos requieren una confirmación adicional mediante técnicas invasivas como la amniocentesis. Estudios para detención prenatal no invasiva. En la actualidad es posible aislar células fetales y ADN a partir de la sangre materna, con el objetivo de poder detectar anomalías genéticas. Las células fetales atraviesan la barrera placentaria desde la semana 4 a 6 de la gestación y pueden analizarse mediante hibridación con fluorescencia y técnicas de reacción en cadena de la polimerasa. Sin embargo, el aislamiento de un número suficiente de células a partir de la sangre materna ha sido complejo. En fechas más recientes, los investigadores se concentraron en la obtención de los fragmentos libres circulantes en el ADN, que se originan en las células de los trofoblastos placentarios que sufren apófisis. En la actualidad, este estudio solo se utiliza para detención de tal como un resultado positivo se confirma luego de mediante MBC o amniocentesis. Sin embargo, muchos investigadores consideran que la prueba sustituiría por último a estos procedimientos invasivos. Terapia fetal, transfusión fetal. En los casos en que existe anemia fetal producida por anticuerpos maternos o de otras causas, pueden realizarse transfusiones de sangre al feto. Se recurre al ultrasonido para guiar la inserción de la aguja hasta la vena del cordón umbilical y se hace una transfusión directa de sangre al feto. Tratamiento médico fetal. Los fármacos para tratar infecciones, arritmias cardíacas fetales, compromiso de la función tiroidea y otros problemas médicos suelen administrarse a la madre y llegan al comportamiento fetal tras atravesar la placenta. Sin embargo,
En algunos casos puede recurrirse a la administración directa de agentes al feto mediante inyección intramuscular en la región glútea o por la vena umbilical. Cirugía fetal. Existen dos tipos de cirugías fetales. Cirugía fetal abierta, en que se expone el útero y se abre para hacer un procedimiento directo en el feto. Y cirugía fetoscópica, en que se realizan incisiones pequeñas en la pared abdominal de la madre y su útero. La cirugía abierta se realiza entre las semanas 18 y 30 de la gestación y se utiliza para reparar defectos del tubo neural, anomalías cardíacas, hernias diafragmáticas y otros trastornos. La fetoscopia se utiliza para colocar derivaciones cuando existe obstrucción de las vías urinarias, resolver los problemas que generan las bridas amnióticas, eliminar vasos sanguíneos anómalos como los que inducen el síndrome de transfusión feto-fetal y reparar hernias diafragmáticas. Puesto que la técnica es menos invasiva que la cirugía abierta, se relaciona con un riesgo más bajo. Trasplante de células troncales y terapia génica. Debido a que el feto no desarrolla inmunocompetencia antes de las 18 semanas de la gestación, puede ser posible trasplantar tejidos o células antes de este momento sin que exista rechazo. La investigación en este campo se está concentrando en las células troncales hematopoyéticas para el tratamiento de la inmunodeficiencia y los trastornos hematológicos. La terapia génica en los trastornos metabólicos hereditarios como la enfermedad de Tay-Sachs y la fibrosis quística también se está investigando. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.